Uno de los cambios más importantes es que se disminuyen o se atenúan los poderes legislativos del presidente de la República. Chile ha tenido, desde la Constitución del 80, incluso antes, un sistema presidencialista que le otorga bastantes poderes al presidente desde el punto de vista del control de la agenda legislativa, y esos poderes se atenuaron en la nueva propuesta aprobada por el Pleno. Y eso fue parte un poco de un compromiso y de un acuerdo que viene de un diagnóstico de que el presidente en Chile tenía como superpoderes legislativos, digamos. Y esos poderes se atenuaron. Y el otro gran cambio, creo yo, que se hace en la propuesta de sistema político aprobada por el Pleno es que se genera lo que se llama un bicameralismo asimétrico. ¿Ah? Algo que es una innovación institucional, porque la verdad es que el bicameralismo asimétrico es un sistema más común en los regímenes parlamentarios más que en los sistemas presidenciales. Pero básicamente consiste en que existe una Cámara Legislativa dominante, que ahora pasa a llamarse Congreso de los Diputados y las Diputadas, y una segunda cámara con poderes más limitados, que es lo que se llama la nueva propuesta la Cámara de las Regiones. Hay un conjunto de materias donde ambas cámaras tienen que concurrir con su aprobación para que el proyecto se convierta en una ley, pero en el resto de materias de ley predomina la iniciativa del Congreso de las Diputadas y los Diputados. Es decir, la Cámara de Regiones puede formular observaciones, pero por mayoría el Congreso de los Diputados y las Diputadas puede insistir y aprobar un proyecto que ellos estiman pertinente independiente de las observaciones de la Cámara de la Región. Yo diría que son dos cosas como favorables del nuevo sistema, es que el proceso del legislativo debiese ser más ágil con la nueva propuesta. ¿Ah? Nosotros teníamos un modelo constitucional del sistema político que favorecía fuertemente el status quo, y eso venía por varios mecanismos institucionales. La Constitución del 80 estableció varios quórums supramayoritarios, las famosas leyes orgánicas constitucionales. Después, el sistema actual es un bicameralismo simétrico, donde intervienen las dos cámaras, el Senado y los diputados. Además existe un tribunal constitucional con poderes muy amplios, y todo eso cambia en la nueva configuración. Y esos cambios debiesen llevar a que el proceso legislativo sea más ágil, sea un poquito más rápido, sea un poquito más fácil construir mayorías para aprobar proyectos de ley. Eh, por ejemplo, el cambio de los quórums supramayoritarios es súper significativo, porque con las leyes con las leyes orgánicas constitucionales, tú necesitabas 4/7 de diputados y senadores para aprobar un proyecto de ley, y eso se eliminó en la nueva propuesta, y por lo tanto, con la mayoría se pueden hacer reformas estructurales en materia legislativa, lo que es como el patrón común en el derecho comparado. Se genera un mayor equilibrio entre el Congreso y el presidente de la República. Muchos reclamaban que en buena medida el Congreso era como una especie de buzón de los proyectos de ley del Ejecutivo, y la verdad es que en el Ejecutivo se concentraba una parte de la discusión de técnica y política de los proyectos de ley. Hoy día, en la nueva propuesta, si es que se aprueba en el plebiscito de salida, eso debiese cambiar, y el Congreso debiese tener un rol más activo, más importante en constituir un espacio de discusión política y legislativa relevante. Yo diría que el principal problema que yo le veo a la propuesta es que no se hizo nada respecto del tema de la fragmentación del Congreso. Hoy día tenemos un sistema de representación política que hace que, por ejemplo, en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, si uno junta ambas cámaras legislativas, exista un número muy alto de colectivos y de partidos políticos, ¿cierto? De organizaciones políticas. Hay alrededor de 20, creo, partidos políticos en el Congreso.
Y eso hace muy difícil construir mayorías, digamos. ¿Ah? Entonces, si bien hubo varios intentos de colectivos, sobre todo de los colectivos que pertenecen a partidos políticos, como el colectivo socialista, se hicieron varios intentos por tratar de buscar mecanismos que desfragmentaran, que generaran mayor gobernabilidad en el sistema, que permitieran, por ejemplo, que el presidente pudiese tener mayoría y de esa manera avanzar en su programa de gobierno. Ninguno de esos dispositivos fue aprobado en el nuevo texto por el Pleno, en parte porque hay que considerar que la Convención Constitucional tiene como 2/3 de independientes. Y los independientes, digamos, en la discusión del sistema político, bloquearon, digamos, esas iniciativas que trataban de generar una mayor gobernabilidad, permitir que se construyeran mayorías de un modo más expedito y sobre todo fortalecer a los partidos políticos. Todo eso no se logró en la propuesta y era más o menos predecible porque, digamos, la teoría dice que las convenciones constituyentes tienden a replicarse, a tratar de replicarse en la nueva constitución, en la propuesta de nueva constitución. Y obviamente con una convención tan fuertemente representada por independientes era difícil que se fortalecieran los partidos políticos. Creo que la propuesta del sistema político es una propuesta razonable. Eh, Creo además que claramente eh, representa, digamos, el triunfo de una mirada moderada respecto a los cambios en el sistema político. Hubo intentos por hacer cambios más estructurales, más radicales, como por ejemplo transitar hacia un régimen parlamentario, hacia un régimen semipresidencial, pero yo creo que esas propuestas nunca fueron bien elaboradas así en el detalle, y tampoco era tan claro que respondían a un diagnóstico certero sobre los problemas del sistema político chileno. Entonces, creo yo que se llegó a una buena solución desde el punto de vista de generar un sistema que concitara amplios acuerdos y que hiciera perfeccionamientos en base a lo que a un diagnóstico respecto a los problemas que existen en el sistema político chileno. Y la verdad es que hay que decir que en esto la regla de los 2/3 fue una regla sabia en el sentido de que ningún colectivo que tiene representación en la convención logró, digamos, pasar máquina con su propia propuesta. De hecho, la propuesta final está bien lejos de las propuestas iniciales de los colectivos. ¿Ah? Entonces, la verdad es que todos tuvieron que ceder, creo yo. Todos tuvieron que distanciarse de sus posiciones iniciales y tratar de llegar a un acuerdo que funcionara, y yo creo que eso en buena medida se logró. Obviamente hay cuestiones que no me gustan del todo. Hay normas que me parecen imprecisas. Creo que en armonización tiene harto trabajo que hacer desde el punto de vista de clarificar y mejorar el lenguaje del texto, pero así a grandes rasgos yo creo que la propuesta del sistema político es una propuesta razonable.